¿Alguna vez te has detenido a reflexionar en el poder verdadero de la fe? No hablo de una idea vaga ni de simples pensamientos optimistas, sino de esa fe que sostiene cuando la vida parece quebrarse, que da calma en medio de la tormenta y que abre camino cuando todas las puertas parecen cerradas. Tal vez hoy estás atravesando un momento difícil. Puede ser una preocupación que no te deja dormir, una enfermedad que desgasta, una necesidad económica que te aprieta el corazón o un vacío interior que ninguna palabra humana puede llenar. Quizás has orado, has esperado, y la respuesta parece no llegar. Y en ese silencio te preguntas, ¿será que mi fe es demasiado pequeña? Pero aquí está el secreto. No es el tamaño de tu fe lo que importa, sino en quién decides depositarla. Jesús dijo en Mateo 17:22, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete de aquí allá y se movería, nada les sería imposible. Esto significa que incluso la fe más pequeña, cuando está puesta en Dios, tiene el poder de transformar lo imposible en posible. Esa es la verdad que puede cambiar tu vida. Por eso, quédate hasta el final de este mensaje, porque hoy descubrirás lo que realmente sucede cuando entregas tu confianza completa a Dios. No será un discurso más, sino una oportunidad para que tu espíritu reciba nueva fuerza y esperanza. La fe. Una palabra corta, pero con un peso eterno. A lo largo de toda la Biblia, Dios no solo habla de ella, sino que la presenta como la columna que sostiene la vida del creyente, como el puente que conecta la fragilidad humana con el poder divino. No se trata de un concepto abstracto o de un sentimiento pasajero. Se trata de una convicción profunda que transforma la manera en que enfrentamos la vida. Comprender la fe desde la palabra de Dios no es una opción, es una necesidad, porque sin ella nada de lo que creemos tiene fundamento, y sin ella es imposible agradar al Creador. Las Escrituras nos dicen en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con estas palabras se abre la puerta a un misterio. La fe no se apoya en lo visible, ni se mide por lo que los ojos pueden confirmar. La fe vive en el terreno de lo invisible, pero es tan real como el aire que respiramos o el latido de nuestro corazón. El autor de Hebreos usa dos palabras clave: certeza y convicción. No son dudas, no son deseos vagos, no son pensamientos positivos que desaparecen con la primera dificultad. La certeza es seguridad absoluta y la convicción es firmeza que no cambia aunque las circunstancias contradigan lo que esperamos. Es en este punto donde la fe se convierte en la fuerza que sostiene al justo. Habacuc 2:4 lo expresa con claridad. Mas el justo por la fe vivirá. En tiempos de caos, de violencia, de aparente silencio divino, cuando el profeta veía injusticias y maldad por todas partes, recibió este mensaje. El justo no vive por las circunstancias, ni por los recursos que posee, ni por la estabilidad de su entorno, sino por la fe. Esta declaración es tan poderosa que se repite en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38, como un eco que resuena de generación en generación. No hay vida plena sin fe, no hay victoria eterna sin ella. Jesús mismo reforzó esta verdad en Mateo 17:22 cuando dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete de aquí allá, y se movería. Nada les sería imposible. Aquí encontramos una enseñanza que rompe toda lógica humana. No es el tamaño de la fe lo que importa, sino dónde está depositada. Una semilla tan pequeña como un grano de mostaza puede crecer hasta convertirse en un árbol que da sombra y alimento. De la misma manera, una fe aparentemente pequeña, cuando se arraiga en Dios, tiene poder para transformar lo imposible. Jesús no estaba llamando a sus discípulos a tener una fe gigantesca en sí mismos, sino una fe sincera, aunque pequeña, pero dirigida hacia el Dios Todopoderoso. Y es que la fe no solo abre la puerta a lo imposible, también cambia la manera en que oramos. En Marcos 11:24 Jesús dijo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Estas palabras nos llevan más allá de la idea de pedir y esperar pasivamente. Nos invitan a creer con tal convicción que, aunque aún no veamos la respuesta, vivamos como si ya la hubiéramos recibido. Esta es la esencia de la confianza en Dios. Creer que su palabra es fiel, que sus promesas son verdaderas y que su voluntad se cumplirá. No es manipular a Dios con nuestros deseos, sino alinearnos con su propósito eterno, confiando que lo que pedimos conforme a su voluntad será hecho. A lo largo de la historia bíblica, la fe ha sido la marca de los hombres y mujeres que caminaron con Dios. Abraham, por ejemplo, fue llamado el padre de la fe,
Romanos 4, 22-21 dice de él: no titubeó con incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La promesa parecía absurda. Un anciano y una mujer estéril iban a ser padres. Humanamente era imposible. Pero Abraham no se aferró a lo que veía, sino a lo que Dios había dicho. Y esa fe no solo le trajo un hijo, sino que lo convirtió en ejemplo eterno de confianza en el Señor. La fe de Abraham nos enseña que creer no es negar la realidad, sino ver más allá de ella. No se trata de cerrar los ojos ante los problemas, sino de abrir los ojos del Espíritu para contemplar las promesas de Dios. Y así como Abraham, muchos otros dieron testimonio de la fe. Hebreos 11 es un capítulo entero que recoge sus nombres y sus obras. Noé, que construyó un arca sin haber visto lluvia. Moisés, que dejó atrás las riquezas de Egipto para caminar con el pueblo de Dios. Rahab, que confió en la salvación aun cuando todo su pueblo pereció. Ellos creyeron contra toda lógica y actuaron en coherencia con lo que creían. La fe no se quedó en palabras, sino que se tradujo en obediencia. Pero la fe no siempre se manifiesta en milagros espectaculares. Muchas veces se revela en la resistencia silenciosa frente a las pruebas. Santiago 1, 2-3 nos exhorta: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Las dificultades no destruyen la fe verdadera, sino que la purifican. Cada prueba es un fuego que consume la duda y refina la confianza en Dios. Al igual que el oro se purifica en el crisol, la fe se fortalece en la adversidad. Por eso, lejos de ser un castigo, las pruebas son un taller en el que Dios moldea nuestro carácter y nos enseña a depender de Él. La fe también es el camino por el cual agradamos a Dios. Hebreos 11:6 declara: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. No se trata de cumplir rituales vacíos ni de aparentar santidad, sino de acercarnos con confianza sincera, convencidos de que Dios es real y de que su bondad se derrama sobre quienes le buscan. La fe es el lenguaje que el cielo entiende, la llave que abre las puertas de la comunión con el Creador. Uno de los momentos más impactantes donde Jesús revela la gloria que se desata a través de la fe es en Juan 11:40, cuando le dijo a Marta frente a la tumba de Lázaro: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Marta veía solo una tumba cerrada, 4 días de muerte, un final sin remedio. Pero Jesús le recordó que la fe ve más allá de la tumba, más allá del tiempo, más allá de lo que la lógica dicta. La fe abre los ojos para contemplar la gloria de Dios en medio de lo imposible. Y esa gloria no se limita al pasado. Hoy, al igual que entonces, la fe sigue siendo la victoria que nos sostiene. 1 Juan 5:4 afirma: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo está lleno de luchas, de injusticias, de tentaciones que buscan derribar al creyente. Pero la fe es la victoria. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque la fe nos une al vencedor, a Cristo, quien ya derrotó al pecado y a la muerte. Cuando entendemos todo esto, descubrimos que la fe no es una opción secundaria, es el centro de la vida espiritual. Sin fe, orar se convierte en palabras vacías. Sin fe, la Biblia se reduce a un libro más. Sin fe, la vida cristiana pierde su esencia. Pero cuando hay fe, todo cambia. La oración se convierte en diálogo con Dios vivo. La palabra se transforma en alimento diario. Las pruebas dejan de ser amenazas y se vuelven oportunidades para crecer. Y la vida misma adquiere un propósito eterno. La Biblia entera es un testimonio del poder de la fe. Desde Abraham hasta los discípulos, desde los profetas hasta los mártires, todos caminaron confiando en que Dios era fiel. La fe fue el ancla que los sostuvo en tormentas, la luz que los guió en la oscuridad, la fuerza que los levantó cuando todo parecía perdido. Y lo mismo puede ser para nosotros hoy. No importa lo pequeña que parezca tu fe, lo importante es dónde está plantada. Una semilla de mostaza, en manos de Dios, puede mover montañas. Cuando recorremos las páginas de la Escritura, descubrimos que la fe no solo es un concepto que se menciona una y otra vez, sino que es el hilo invisible que conecta toda la historia del pueblo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la fe aparece como respuesta, como refugio, como sostén y como motor. La Biblia no presenta héroes perfectos,
sino seres humanos que, en medio de sus debilidades, aprendieron a confiar en un Dios perfecto. Pensemos, por ejemplo, en Noé. Hebreos 11:7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé nunca había visto la lluvia como la conocemos, nunca había presenciado un diluvio, y sin embargo, obedeció. Su fe no se apoyaba en experiencias previas ni en la lógica de su tiempo, sino en la palabra que había recibido de Dios, y esa fe fue suficiente para preservar su vida y la de toda su familia. La fe se hace visible en la obediencia, incluso cuando el mandato parece incomprensible. ¿Qué sentido tiene construir un arca gigantesca en medio de la tierra seca? Ninguno, si se ve con ojos humanos, pero con ojos de fe se entiende que la obediencia a Dios nunca es en vano. Así ocurre también con nosotros. Hay momentos en que la instrucción divina desafía la lógica, en que el camino de Dios parece extraño, en que seguir su voluntad implica ir contra la corriente. La fe es lo que nos impulsa a dar ese paso, convencidos de que Dios nunca se equivoca. Otro ejemplo lo encontramos en Moisés. Hebreos 11:24-26 nos recuerda: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés tenía en sus manos todo lo que cualquiera podría desear: poder, riqueza, comodidad, prestigio. Pero su fe le mostró que esas riquezas eran pasajeras, que había algo eterno que valía más que cualquier tesoro terrenal. Aquí entendemos otra dimensión de la fe: la capacidad de ver lo eterno en medio de lo temporal. La fe abre los ojos para valorar lo invisible por encima de lo visible. El mundo ofrece placeres inmediatos, pero la fe enseña a esperar recompensas eternas. Moisés prefirió ser contado entre los sufrientes de Dios antes que disfrutar de los deleites momentáneos de Egipto, porque sabía que la recompensa que viene de Dios supera todo lo que este mundo pueda dar. La historia de Rahab nos muestra que la fe no depende de un pasado limpio, sino de un corazón que decide confiar en Dios. Hebreos 11:31 afirma: Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab no pertenecía al pueblo de Israel, no había crecido escuchando las promesas de Dios, ni tenía una vida moralmente ejemplar. Sin embargo, oyó hablar del Dios de Israel, creyó en su poder y actuó en consecuencia. Esa fe no solo salvó su vida, sino que la incluyó en la genealogía de Jesucristo. Esto nos enseña que la fe no discrimina. No se trata de méritos humanos, ni de currículos espirituales, ni de antecedentes impecables. La fe es un acto de confianza en Dios que abre las puertas a su misericordia, y cualquiera, sin importar su pasado, puede ser alcanzado por esa gracia si decide creer. Pero la fe no es siempre un camino de victorias visibles o de milagros espectaculares. Hebreos 11, después de enumerar a tantos héroes, también menciona a aquellos que sufrieron por su fe. Otros fueron torturados, rehusando ser liberados, a fin de obtener una mejor resurrección. Unos enfrentaron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, perseguidos y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Hebreos 11:35-38. Aquí se revela la otra cara de la fe. No siempre se traduce en éxito terrenal, a veces se manifiesta en perseverancia en medio del sufrimiento. La fe no es una garantía de comodidad, sino una certeza de victoria eterna. Aquellos que soportaron pruebas extremas, aunque parecieron derrotados a los ojos humanos, fueron vencedores en lo eterno. Y la Biblia los honra como hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, constantemente resaltó la importancia de la fe. Sanó a enfermos diciendo: «Tu fe te ha sanado». Calmó tormentas preguntando: «¿Dónde está vuestra fe?». Elogió a extranjeros diciendo: «Ni en Israel he hallado tanta fe». Para Cristo, la fe no era un adorno espiritual, sino la llave que abría la puerta a lo sobrenatural. Un ejemplo impactante es el de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5:34. Durante 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar solución.
pero cuando oyó hablar de Jesús, creyó que con solo tocar su manto sería sanada. Y así ocurrió. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción». Esta historia nos enseña que la fe no se queda en pensamientos, sino que nos impulsa a acercarnos a Jesús con confianza. Pedro, por otro lado, nos muestra que la fe puede hacer lo imposible, pero que también puede tambalearse si quitamos los ojos de Cristo. Cuando caminó sobre el agua, lo hizo porque confió en la palabra de Jesús, pero al mirar el viento y las olas comenzó a hundirse. La fe es precisamente eso, mantener la mirada fija en Jesús aun cuando el viento y las olas amenacen con hundirnos. La fe, por tanto, no es un lujo espiritual para algunos, sino una necesidad vital para todos. Es la base sobre la cual edificamos nuestra relación con Dios. Sin fe, no hay salvación, porque somos salvos por gracia mediante la fe. Efesios 2:8. Sin fe, no hay victoria sobre las tentaciones, porque es nuestra fe la que vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Sin fe, no hay esperanza en medio de las pruebas, porque es la fe la que produce paciencia y fortaleza. Santiago 1:3. Podemos afirmar con absoluta convicción que la fe es el lenguaje del cielo. Dios responde a la fe. No a la duda, no al escepticismo, no a la autosuficiencia, sino a la confianza rendida que dice: «Señor, creo en ti, aunque mis ojos no lo vean todavía». Y cada vez que alguien se acerca a Dios con fe sincera, Él se manifiesta con poder. La fe tiene la capacidad de abrir los ojos del corazón para ver lo que a simple vista parece imposible. Donde otros ven un callejón sin salida, la fe ve un camino escondido. Donde otros ven un muro inquebrantable, la fe percibe una puerta invisible. Donde el mundo ve derrota, la fe anticipa victoria. No es que la fe niegue la realidad, es que la interpreta a la luz de la promesa de Dios. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, cuando humanamente todo gritaba lo contrario. La edad avanzada, la esterilidad de Sara, los años de espera, todo parecía conspirar contra la esperanza. Sin embargo, Romanos 4:18 nos dice: «Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho». Este versículo resume la esencia de la fe: creer contra toda esperanza. No había razones lógicas, no había señales visibles, no había datos a favor. Lo único que Abraham tenía era una promesa de Dios, y eso fue suficiente para sostenerlo. ¿No es esa la misma lucha que enfrentamos nosotros? Cuando las circunstancias nos gritan que es imposible, la fe nos recuerda que Dios siempre cumple su palabra. Imagina a Abraham mirando el cielo estrellado cuando Dios le dijo: «Así será tu descendencia». A simple vista, Abraham y Sara eran un matrimonio anciano sin hijos, pero la fe le permitió ver en esas estrellas un retrato del futuro, una promesa aún no cumplida, pero segura en las manos del Creador. La fe cambia la perspectiva, transforma las estrellas del cielo en recordatorios de la fidelidad de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo acusaron injustamente, lo encerraron en prisión. A primera vista, su vida era una sucesión de tragedias. Pero José nunca perdió de vista que Dios estaba con él. Cuando finalmente se encontró cara a cara con sus hermanos en Egipto, después de años de dolor, declaró en Génesis 50:20: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La fe cambió su perspectiva. Donde cualquiera habría visto traición y ruina, José vio un plan divino en marcha. La fe le permitió entender que incluso las heridas más profundas podían convertirse en instrumentos de salvación para muchos. Y eso es exactamente lo que hace la fe en nuestra vida. Nos ayuda a ver que cada prueba tiene un propósito, que cada lágrima será usada, que nada de lo que atravesamos está fuera del control de Dios. Quizás ahora mismo te encuentres en un momento parecido al de José. Tal vez alguien te traicionó, tal vez perdiste algo valioso, tal vez has sentido que la vida te encierra en un pozo del que no puedes salir. Pero la fe te invita a mirar más allá de la circunstancia presente y a confiar en que Dios está tejiendo una historia más grande, aunque en este momento solo veas los hilos sueltos. La fe no niega el dolor, pero lo resignifica. No ignora las lágrimas, pero las convierte en semillas de esperanza. No evita las caídas, pero enseña que cada tropiezo puede transformarse en escalón hacia un destino mayor. Así es como la fe cambia la perspectiva. Nos levanta los ojos para mirar desde la altura del plan divino,
no desde la estrechez de nuestra angustia. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué situaciones en tu vida necesitan ser vistas con los ojos de la fe y no con los de la desesperanza? Escríbelo, compártelo y permite que este acto de confianza sea un testimonio vivo. Porque tu fe no solo cambiará tu manera de ver las cosas, también puede inspirar a otros que necesitan esperanza. La fe no es solo un lente que cambia la manera en que miramos la vida. Es también una armadura invisible, un escudo espiritual que protege al creyente de las flechas más peligrosas, el miedo, la duda, la desesperanza. Y este segundo aspecto es vital, porque uno de los enemigos más destructivos que enfrentamos en el camino de la fe es precisamente el miedo. El miedo paraliza, apaga sueños, destruye confianza y encadena al alma en cárceles invisibles. Pero la fe rompe esas cadenas, porque donde habita la confianza en Dios, no hay espacio para la tiranía del temor. El salmista lo expresó de forma contundente en el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando observamos la historia de David enfrentándose a Goliat, encontramos una ilustración perfecta de cómo la fe vence al miedo. Ningún soldado en Israel se atrevía a retar al gigante filisteo. Las armaduras brillaban bajo el sol, pero los corazones estaban encogidos por el pánico. Solo un muchacho pastor, sin espada ni armadura, tuvo el valor de dar un paso adelante. ¿La diferencia? No se basaba en su fuerza, sino en su fe. David dijo en 1 Samuel 17:45, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». David sabía que el miedo paraliza cuando miramos al enemigo, pero la fe empodera cuando miramos a Dios. No negó la existencia del gigante, no fingió que el peligro no era real. Simplemente eligió ver más grande al Señor que al enemigo, y en esa perspectiva el gigante cayó con una simple piedra. El miedo también apareció en la vida de los discípulos cuando una tormenta amenazó con hundir su barca. Gritaban de desesperación mientras las olas golpeaban con violencia. Jesús dormía en la popa, y ellos lo despertaron clamando, «Maestro, sálvanos que perecemos». Marcos 4:38. La respuesta de Jesús fue tan desafiante como liberadora. ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. La tormenta cesó, el mar se calmó, y los discípulos comprendieron que el miedo era fruto de la falta de confianza en aquel que estaba con ellos en la barca. Este relato nos recuerda que la fe no siempre evitará que lleguen las tormentas, pero siempre nos asegurará que no navegamos solos. El miedo grita, «Vas a hundirte», pero la fe responde, «Jesús está en la barca contigo, y nada podrá hundirte mientras Él esté presente». Josué, por su parte, enfrentó el enorme reto de guiar a Israel después de la muerte de Moisés. Una tarea intimidante que podría haberlo paralizado de miedo. Pero Dios mismo lo animó con estas palabras en Josué 1:9. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Esta promesa fue suficiente para que Josué liderara con firmeza, conquistara tierras imposibles y guiara a un pueblo a su herencia prometida. Y aquí está el punto de aplicación. Cada uno de nosotros enfrenta sus propios gigantes, sus tormentas, sus responsabilidades que parecen más grandes que nuestras fuerzas. El miedo susurra que no podremos, que no somos capaces, que caeremos en el intento. Pero la fe levanta la voz y recuerda, el Señor está contigo, y si Él pelea por ti, la victoria está asegurada. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué miedos gobiernan tu corazón hoy? Puede ser la incertidumbre económica, la enfermedad, la soledad, la inseguridad del futuro. Entrégalos a Dios y dile, Señor, decido confiar en ti, aunque todo lo demás me diga lo contrario. Esa oración sencilla puede ser la chispa que encienda un nuevo camino de fe. La fe también es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Es la diferencia entre vivir limitado a lo natural y experimentar la intervención divina en la vida cotidiana. Jesús mismo dijo en Marcos 9:23, «Al que cree todo le es posible». Y no hablaba de un poder mágico en el ser humano, sino del poder ilimitado de Dios manifestándose en quienes confían en Él. La mujer con flujo de sangre es uno de los ejemplos más hermosos de este principio. Durante 12 años había sufrido. Había gastado todo en médicos y tratamientos y no había encontrado alivio.
La sociedad la consideraba impura, aislada, marcada por la vergüenza. Pero cuando oyó hablar de Jesús, algo se encendió en su corazón. Si tan solo logro tocar su manto, quedaré sana. Marcos 5:28. Ese acto de fe, aparentemente pequeño, fue suficiente para que el poder de Dios fluyera en ella. Jesús se detuvo, la miró y declaró: «Hija, tu fe te ha sanado». No fue la multitud, no fue el roce físico, no fue la casualidad, fue la fe lo que abrió la puerta a lo sobrenatural. Pedro, al caminar sobre las aguas, vivió una experiencia similar. Mientras su mirada estaba fija en Jesús, desafió lo imposible. Sus pies se sostuvieron sobre el mar como si fueran tierra firme. Pero cuando permitió que el miedo y las olas capturaran su atención, comenzó a hundirse. Este relato nos enseña que la fe abre la puerta al milagro, pero la duda puede cerrarla. Por eso, mantener la mirada fija en Cristo es la clave para caminar sobre cualquier tempestad. Bartimeo, el ciego mendigo junto al camino, también descubrió el poder de la fe. Mientras muchos lo mandaban callar, él gritaba con más fuerza: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. Su clamor fue escuchado, y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». La fe de Bartimeo no solo abrió sus ojos físicos, sino que lo llevó a seguir a Cristo en el camino. Aquí está la enseñanza para nosotros. La fe no es un adorno religioso, es la llave que abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Tal vez hoy estás esperando un milagro: sanidad, restauración, provisión, dirección. No pongas tu confianza en las multitudes, ni en la lógica, ni en los recursos humanos. Pon tu fe en Jesús y lo sobrenatural se hará presente. Pero hay algo más. La fe no solo sirve para cambiar perspectivas, vencer miedos o abrir milagros. También es la fuerza que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. La Biblia está llena de hombres y mujeres que atravesaron pruebas inimaginables, y fue la fe la que los mantuvo firmes. Job es el ejemplo por excelencia. Perdió su familia, sus riquezas, su salud. Lo perdió todo, excepto su fe. En medio de su dolor, declaró: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Esta declaración es la esencia de la fe que sostiene. Confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que ocurre. Job no recibió respuestas inmediatas, pero su fe lo mantuvo en pie hasta que la restauración llegó. José, como ya vimos, fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Podría haberse amargado, podría haber abandonado la esperanza, pero eligió confiar en Dios. Esa fe lo sostuvo en la oscuridad de la cárcel hasta llevarlo a la luz del palacio. Pablo, el apóstol, soportó cárceles, azotes, naufragios, persecuciones, y aún así pudo escribir en 2 de Timoteo 4:7: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». No importaban las cicatrices de su cuerpo, lo que permanecía intacto era su confianza en Cristo. Tal vez hoy sientes que la vida te ha golpeado demasiado fuerte. Recuerda que la fe no te libra de las pruebas, pero sí te sostiene dentro de ellas. Es como una raíz profunda que mantiene el árbol en pie, incluso en medio del huracán. No dependas de tus fuerzas. Descansa en la fe que te conecta con el Dios que nunca falla. Finalmente, la fe recibe recompensa. No porque la fe sea un mérito humano que Dios paga, sino porque Dios mismo se deleita en honrar a quienes confían en Él. Hebreos 11:6 nos lo recuerda. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Abraham lo vivió al subir al monte Moria con Isaac. Allí, en uno de los momentos más incomprensibles de su vida, demostró que confiaba plenamente en Dios. Y en ese acto de fe recibió la provisión del carnero que sustituyó a su hijo. La recompensa de la fe fue no solo la vida preservada, sino la confirmación de un pacto eterno. La viuda de Sarepta también descubrió esta verdad. En medio de una hambruna, obedeció al profeta Elías y preparó su última porción de harina y aceite. Parecía un acto absurdo, pero su fe abrió la puerta a un milagro de provisión que no se agotó durante todo el tiempo de escasez. Su confianza en Dios fue recompensada con sustento diario. Jesús mismo prometió en Juan 14:13-14: «Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré». Aquí está la máxima recompensa: ver la gloria de Dios manifestada en respuesta a nuestra fe. Y aquí, una invitación personal. ¿Cuál es la oración que has levantado en fe y aún no ves respondida?
No te canses, no desmayes. Dios es fiel y la recompensa de la fe llegará en el tiempo perfecto. Un mensaje puede ser poderoso, pero si no logra mantener al oyente despierto, atento, conectado y participando, corre el riesgo de desvanecerse en la rutina. Por eso, los recursos de engagement no son simples estrategias externas. Son herramientas que, bien utilizadas, se convierten en puentes que conectan el mensaje eterno con la experiencia inmediata del oyente. Cuando leemos las Escrituras, notamos que los mismos profetas y maestros bíblicos usaban constantemente estos recursos. Jesús, por ejemplo, hacía preguntas directas a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Mateo 16:15. Esa pregunta no era para obtener información, era para provocar reflexión, para obligar a quienes lo escuchaban a interactuar con el mensaje. Lo mismo ocurre con nuestras llamadas intercaladas. No son meros recordatorios mecánicos, son invitaciones a que el oyente se detenga, piense, participe y haga suyo el mensaje. Una de las maneras más efectivas de mantener viva la atención es intercalar preguntas que despierten al corazón. No preguntas teóricas, sino personales, que atraviesen la mente y lleguen al alma. Por ejemplo, mientras se habla de la fe que vence al miedo, se puede detener el relato y preguntar: ¿y tú? ¿Qué gigante estás enfrentando hoy? ¿Qué es aquello que parece imposible y que te roba la paz? Esta pregunta convierte al oyente en protagonista. Ya no escucha una historia lejana de David contra Goliat, ahora se mira a sí mismo frente a su propio gigante. Y en ese momento, el mensaje deja de ser una narración para transformarse en un espejo espiritual. Otro ejemplo. Al hablar de la mujer con flujo de sangre, se puede intercalar: ¿qué te ha hecho sentir excluido, impuro o sin esperanza? ¿Te animarías a extender la mano hacia Jesús como lo hizo ella? Estas pausas no rompen el flujo, al contrario, lo profundizan. Porque cuando el oyente responde en su corazón, el mensaje se arraiga más fuerte que con 1000 frases de exposición. La fe se predica con palabras, pero se afirma con acciones. Cada recurso intercalado, una pregunta, un comentario, una invitación a compartir, un testimonio, una descarga, no es solo estrategia, es una oportunidad de transformar la pasividad en participación y la escucha en experiencia. Los recursos de engagement bien usados convierten a cada oyente en protagonista de su propio camino de fe. Ya no son espectadores de un mensaje, sino parte activa de una comunidad que avanza junta, confiando en el mismo Dios. El verdadero arte de mantener la atención no consiste en gritar más fuerte o en multiplicar palabras, sino en saber cómo llevar al corazón del oyente a encontrarse consigo mismo y con Dios en medio de cada historia. Los recursos de engagement son como faros que iluminan el camino para que nadie se pierda en la oscuridad de la distracción. Cuando Jesús hablaba en parábolas, no lo hacía para adornar sus enseñanzas, sino para conectar al oyente con algo cotidiano. Hablaba de semillas, de campos, de ovejas, de monedas perdidas, de un hijo que se va de casa. Cada historia era un recurso de engagement que tomaba al oyente por la mano y lo llevaba del terreno natural al terreno espiritual. Eso mismo debemos hacer al intercalar cada llamado, partir de lo cotidiano y dirigir al corazón hacia lo eterno. Cada vez que se invita a alguien a escribir, comentar, levantar una oración en medio del mensaje o compartir con un amigo, se está sembrando algo más grande que un dato estadístico. Se está enseñando que la fe se cultiva con actos pequeños pero constantes. Imagina escuchar la historia de Abraham y que, en medio de ella, se haga la invitación. Si también quieres creer contra toda esperanza, escribe en este momento la palabra esperanza en los comentarios. Hazlo como acto simbólico, como declaración pública de que, aunque todo parezca imposible, eliges confiar en la promesa de Dios. Ese simple gesto convierte la historia de un patriarca antiguo en una experiencia viva para alguien en pleno siglo XXI. La participación no es un fin en sí misma, es una semilla que se planta en el corazón. Algo poderoso ocurre cuando los oyentes no solo reciben, sino que ven que otros también responden. De pronto, un comentario deja de ser individual y se convierte en eco. Un centenar de personas escribiendo «Confío en Dios» crea un coro virtual que fortalece la fe de todos. Este eco comunitario reproduce lo que en la iglesia primitiva era el amén colectivo. Cuando un predicador decía una verdad, la congregación respondía con un amén que confirmaba y fortalecía lo dicho. Hoy, ese eco puede ser digital, pero el principio es el mismo. La comunidad sostiene y amplifica la fe de cada individuo. Por eso, un recurso intercalado como
Escribe amén si crees que Dios puede mover montañas en tu vida. No es solo una invitación técnica, es un llamado a crear un eco de fe que contagie a todos los presentes. El testimonio siempre ha sido uno de los recursos más efectivos para mantener la atención. No porque el testimonio sea más importante que la palabra, sino porque es la evidencia viva de que la palabra sigue actuando hoy. Al intercalar frases como, una madre nos escribió diciendo, pensé que nunca vería a mi hijo libre de adicciones, pero cada noche repetíamos juntos la promesa de Marcos 11:24, y hoy puedo decir que Dios lo hizo. Ese es el poder de la fe. El oyente se queda porque quiere escuchar más. Se reconoce en esa madre, se identifica en esa lucha, se aferra a la esperanza de que si Dios lo hizo allí, también puede hacerlo aquí. Los testimonios son semillas de perseverancia, mantienen al oyente hasta el final porque quieren recibir la misma esperanza. No todo recurso de engagement es hablar, a veces lo más poderoso es callar. La pausa estratégica es un recurso que rompe la monotonía y obliga al oyente a detenerse. Después de un relato intenso, se puede bajar la voz y decir, haz silencio por un momento, cierra los ojos, piensa en aquello que te quita la paz, respira y entrégaselo a Dios. Esa pausa, que parece un descanso, es en realidad un momento de participación activa. El oyente ya no está pasivo, está orando, está entregando, está reflexionando. La pausa es un recurso de engagement tan fuerte como cualquier llamado verbal, porque convierte la escucha en experiencia vivida. La fe se fortalece cuando pasa de ser pensamiento a ser acción. Por eso, invitar a escribir compromisos concretos es un recurso poderoso. Ejemplo. Escribe en los comentarios, esta semana elegiré confiar en Dios y no en mi miedo. Hazlo como compromiso personal, como un recordatorio que otros verán y que tú mismo recordarás. Este acto, que parece simple, se convierte en un contrato espiritual. El compromiso escrito ayuda a fijar la enseñanza en la memoria y multiplica la retención, porque cada vez que la persona vea su comentario, recordará su decisión. La repetición es necesaria, pero debe hacerse con arte. Una misma idea central puede repetirse varias veces con palabras distintas para mantener viva la atención y reforzar el mensaje. Ejemplo, al inicio, la fe mueve montañas porque conecta con Dios. A mitad, no es el tamaño de tu fe, es el poder del Dios en quien confías lo que abre caminos. Al final de un bloque, aunque tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, en manos de Dios nada será imposible. Esta repetición no aburre, sino que crea ritmo. Cada vez que se recuerda la idea central, el oyente la graba más hondo hasta que se convierte en parte de su propio pensamiento. Un engagement muy profundo consiste en invitar al oyente a imaginar su vida transformada. Imagina cómo sería tu vida si confiaras plenamente en Dios. Imagina ese problema resuelto, esa carga aliviada, esa oración contestada. ¿Lo ves? Eso es lo que la fe puede comenzar a construir en ti desde hoy. Este recurso abre un horizonte. El oyente no solo se aferra al pasado bíblico o al presente doloroso, sino que mira al futuro con esperanza. La visualización se convierte en motor de permanencia, porque todos queremos ver cómo será nuestro mañana si seguimos confiando. La comunidad no solo se forma con comentarios, también con llamados a compartir. Si este mensaje encendió un rayo de esperanza en ti, compártelo con alguien. Hazlo no como un clic, sino como un acto de amor. Puede que ese amigo, ese familiar o ese compañero de trabajo esté necesitando exactamente estas palabras para no rendirse. Aquí el acto de compartir deja de ser mecánico y se convierte en ministerio. Y esa dimensión ministerial multiplica la disposición de participar. Otro recurso esencial para mantener la atención más allá del presente es dar continuidad. No dejar el mensaje como algo aislado, sino conectarlo con lo que viene. Lo que estamos aprendiendo hoy sobre la fe que abre lo sobrenatural es solo el comienzo. En el siguiente mensaje vamos a profundizar en cómo la fe sostiene en medio de las pruebas más duras. No te lo pierdas, porque puede ser la respuesta que tu alma necesita. Esto genera expectativa, mantiene viva la conexión y aumenta la permanencia a largo plazo. El oyente siente que no recibió una dosis aislada, sino que está caminando en un proceso. La fe siempre es ahora. Por eso, los recursos más efectivos son los que invitan a actuar en el mismo instante. No esperes al final. Allí donde estás, inclina tu cabeza y ora conmigo. Señor, aunque mi fe sea pequeña, la pongo en ti. Sé tú mi fuerza, sé tú mi esperanza. Ese acto inmediato convierte al oyente en participante activo del mensaje.
La enseñanza ya no es algo que escuchó, sino algo que hizo suyo en el momento. Quiero hablarte a ti, directamente, porque de nada serviría repasar historias antiguas si no logramos entender qué significan para tu vida aquí y ahora. La Biblia no es un museo de relatos pasados. Es un espejo donde cada uno puede encontrarse, un río que sigue fluyendo y que refresca todavía hoy. Quizás escuchaste sobre Abraham, José, David, Job o la mujer con flujo de sangre, y te preguntas, ¿y qué tiene que ver eso conmigo, con mi dolor, con mi situación presente? La respuesta es simple pero poderosa. Todo lo que ellos vivieron no fue solo para ellos, sino para enseñarnos que el mismo Dios que estuvo con ellos está hoy contigo. Abraham vio su cuerpo envejecido y el vientre estéril de Sara. Humanamente no había salida. Tú también quizá miras tus circunstancias y piensas que no hay forma de salir adelante. Puede que sea una deuda que no sabes cómo pagar, una relación que se está quebrando, una enfermedad que los médicos no pueden resolver o un sueño que parece morirse lentamente. Pero escucha, la fe cambia la perspectiva. Abraham eligió ver el cielo lleno de estrellas no como un recordatorio de su infertilidad, sino como un anuncio de las promesas de Dios. Y así debes hacer tú. Cuando mires la dificultad, no la veas como sentencia final, sino como escenario para un milagro. Te invito a detenerte un instante. ¿Cuál es tu cielo estrellado hoy? Eso que parece burlarse de ti, recordándote lo que no tienes. Míralo distinto. Declara en fe. Aquí, donde parece imposible, Dios cumplirá su promesa. Los discípulos en la barca creyeron que morirían. El viento soplaba con furia, las olas amenazaban con hundirlos y el miedo los dominó. Quizás te sientes igual. La tormenta económica golpea tu hogar, la inseguridad te roba la paz, el futuro es un mar oscuro en el que parece que tu barca va a hundirse. Pero Jesús está en tu barca. Él preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Y con su voz calmó el mar. Ese mismo Jesús está contigo hoy. Tal vez las olas siguen siendo altas, pero su presencia es suficiente para sostenerte. Pregúntate, ¿qué tormenta enfrento ahora? Y luego responde en fe, no tengo miedo porque Jesús está conmigo. La mujer con flujo de sangre vivió 12 años aislada, marcada por el rechazo. Tal vez tú también llevas años cargando con una herida, un rechazo del pasado, una traición que nunca sanó, un error que todavía te persigue. Ella se atrevió a extender la mano y tocar a Jesús. Y fue suficiente. No necesitó un discurso, ni una posición privilegiada, solo un acto de fe. Jesús la llamó hija y la restauró. Hoy también puedes extender tu mano en fe. Quizás tu herida no es física, sino emocional o espiritual. Pero el mismo poder que sanó a aquella mujer puede restaurarte a ti. Te invito a decir ahora en tu corazón, Señor, quiero tocarte con mi fe. Quiero recibir tu sanidad en esta herida que arrastro. José pasó de ser el hijo amado a ser vendido, esclavizado y encarcelado. Quizás te identificas con él. Personas que amabas te traicionaron, quienes deberían apoyarte te dieron la espalda, quienes debían ser aliados se convirtieron en verdugos. Y como José sientes que la vida te metió en una cárcel de la que no puedes salir. Pero recuerda cómo terminó su historia. Dios usó incluso la traición de sus hermanos para llevarlo al trono de Egipto y salvar a muchos. Lo que parecía su ruina se convirtió en el escenario de su propósito. Pregúntate, ¿qué cárcel estoy viviendo ahora? Y en medio de esa pregunta declara, lo que otros pensaron para mal, Dios lo transformará en bien. Job, en medio de su dolor, sintió que Dios estaba en silencio. Tal vez tú también sientes eso. Oras, clamas, y parece que el cielo no responde. Pero Job, aún sin entender, dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Esa es la fe que se aferra incluso cuando no hay respuestas. Y lo hermoso es que al final, Job no solo fue restaurado en lo material, sino que conoció a Dios de una manera más profunda. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Tus pruebas no son señal de abandono, son una oportunidad para ver a Dios de una manera más íntima. La fe no es una ilusión, es una victoria. 1 Juan 5:4 lo declara. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No dice que vencerás por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni por tus recursos. Dice que tu fe en Dios es la que te da la victoria. Y aquí está la clave de todo lo que hemos dicho. La fe mueve montañas porque conecta con Dios. La montaña en sí no se mueve porque grites más fuerte, ni porque desees con más intensidad.
Se mueve porque al confiar, entregas tu carga al Dios que tiene todo el poder. Quiero que lo entiendas. Este mensaje no es teoría para otros, es para ti. No importa de dónde vengas, cuál sea tu pasado o cuán grandes sean tus luchas, la fe está disponible para ti ahora mismo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas una fe perfecta o enorme. Solo necesitas decidir creer, aunque sea con fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Y esa decisión puede transformar tu vida desde este instante? Haz algo ahora mismo, escribe en tu corazón, y si puedes, en un cuaderno o incluso en un comentario visible, la montaña más grande que enfrentas. Nómbrala. Y luego, di en voz alta: Señor, confío en ti. Esta montaña se moverá porque pongo mi fe en ti. Ese simple acto puede ser el inicio de un cambio profundo. Porque la fe no es solo escuchar, es responder. Y hoy puedes responder dando un paso hacia Dios. Lo que vivieron Abraham, José, David, Job, la mujer con flujo de sangre, los discípulos en la tormenta, no es distinto a lo que tú vives hoy. Sus historias fueron escritas para recordarte que la fe es más que un concepto religioso. Es un poder vivo que cambia perspectivas, vence al miedo, abre lo sobrenatural, sostiene en las pruebas y recibe recompensa. Y la idea central permanece clara, martillada una y otra vez. La fe mueve montañas porque conecta con Dios. Esa es la verdad que hoy puedes abrazar, la promesa que puedes hacer tuya, la convicción que puede sostenerte de aquí en adelante. Hemos caminado juntos a lo largo de un viaje espiritual que no es teórico ni académico, sino profundamente humano y divino al mismo tiempo. Hemos visto que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que cambia vidas. Y antes de cerrar este mensaje, quiero que repasemos con calma lo que aprendimos, para que quede grabado no solo en tu mente, sino en tu corazón. Aprendimos que Abraham, frente a la imposibilidad de su vejez y la esterilidad de Sara, eligió mirar el cielo estrellado no como un recordatorio de lo que no tenía, sino como un anuncio de lo que Dios le había prometido. Vimos que José, traicionado y encarcelado, pudo declarar a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa es la primera verdad. La fe no niega la realidad, pero la interpreta a la luz del plan de Dios. Lo que para otros es ruina, para ti puede ser propósito. Lo que para otros es final, para ti puede ser comienzo. La fe cambia la manera de ver la vida, y al cambiar la visión, cambia también la experiencia. Recordamos a David enfrentando a Goliat, no con espada ni armadura, sino con la convicción de que Dios peleaba por él. Revivimos la tormenta en la que los discípulos creyeron morir, y la voz de Jesús preguntándoles: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Escuchamos la promesa hecha a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas, porque yo estaré contigo. Aquí entendemos otra dimensión de la fe, la capacidad de ver lo eterno en medio de lo temporal. La fe abre los ojos para valorar lo invisible por encima de lo visible. El mundo ofrece placeres inmediatos, pero la fe enseña a esperar recompensas eternas. Moisés prefirió ser contado entre los sufrientes de Dios antes que disfrutar de los deleites momentáneos de Egipto, porque sabía que la recompensa que viene de Dios supera todo lo que este mundo pueda dar. La historia de Rahab nos muestra que la fe no depende de un pasado limpio, sino de un corazón que decide confiar en Dios. Hebreos 11:31 afirma: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab no pertenecía al pueblo de Israel, no había crecido escuchando las promesas de Dios, ni tenía una vida moralmente ejemplar. Sin embargo, oyó hablar del Dios de Israel, creyó en su poder y actuó en consecuencia. Esa fe no solo salvó su vida, sino que la incluyó en la genealogía de Jesucristo. Esto nos enseña que la fe no discrimina. No se trata de méritos humanos, ni de currículos espirituales, ni de antecedentes impecables. La fe es un acto de confianza en Dios que abre las puertas a su misericordia, y cualquiera, sin importar su pasado, puede ser alcanzado por esa gracia si decide creer. Pero la fe no es siempre un camino de victorias visibles o de milagros espectaculares. Hebreos 11, después de enumerar a tantos héroes, también menciona a aquellos que sufrieron por su fe. Otros fueron torturados, rehusando ser liberados, a fin de obtener una mejor resurrección. Unos enfrentaron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, perseguidos y maltratados.
El mundo no era digno de ellos. Hebreos 11:35-38. Aquí se revela la otra cara de la fe. No siempre se traduce en éxito terrenal, a veces se manifiesta en perseverancia en medio del sufrimiento. La fe no es una garantía de comodidad, sino una certeza de victoria eterna. Aquellos que soportaron pruebas extremas, aunque parecieron derrotados a los ojos humanos, fueron vencedores en lo eterno. Y la Biblia los honra como hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, constantemente resaltó la importancia de la fe. Sanó a enfermos diciendo, «Tu fe te ha sanado». Calmó tormentas preguntando, «¿Dónde está vuestra fe?». Elogió a extranjeros diciendo, «Ni en Israel he hallado tanta fe». Para Cristo, la fe no era un adorno espiritual, sino la llave que abría la puerta a lo sobrenatural. Un ejemplo impactante es el de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5:34. Durante 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar solución. Pero cuando oyó hablar de Jesús, creyó que con solo tocar su manto sería sanada. Y así ocurrió. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Esta historia nos enseña que la fe no se queda en pensamientos, sino que nos impulsa a acercarnos a Jesús con confianza. Pedro, por otro lado, nos muestra que la fe puede hacer lo imposible, pero que también puede tambalearse si quitamos los ojos de Cristo. Cuando caminó sobre el agua, lo hizo porque confió en la palabra de Jesús, pero al mirar el viento y las olas comenzó a hundirse. La fe es precisamente eso, mantener la mirada fija en Jesús aun cuando el viento y las olas amenacen con hundirnos. La fe, por tanto, no es un lujo espiritual para algunos, sino una necesidad vital para todos. Es la base sobre la cual edificamos nuestra relación con Dios. Sin fe, no hay salvación, porque somos salvos por gracia mediante la fe. Efesios 2:8. Sin fe, no hay victoria sobre las tentaciones, porque es nuestra fe la que vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Sin fe, no hay esperanza en medio de las pruebas, porque es la fe la que produce paciencia y fortaleza. Santiago 1:3. Podemos afirmar con absoluta convicción que la fe es el lenguaje del cielo. Dios responde a la fe. No a la duda, no al escepticismo, no a la autosuficiencia, sino a la confianza rendida que dice, «Señor, creo en ti, aunque mis ojos no lo vean todavía». Y cada vez que alguien se acerca a Dios con fe sincera, Él se manifiesta con poder. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, porque paraliza y roba esperanza. Pero la fe es escudo que protege, que recuerda que Jesús está en la barca, que el gigante cae, que el futuro está en manos de Dios. El miedo grita destrucción, pero la fe susurra victoria. Vimos cómo la mujer con flujo de sangre se atrevió a tocar a Jesús y fue sanada. Como Pedro, mientras mantuvo sus ojos en el Maestro, pudo caminar sobre el agua. Como Bartimeo, a pesar de las voces que lo mandaban callar, clamó con más fuerza y recibió vista y salvación. El principio es claro. La fe no es solo un sentimiento, es la llave que abre puertas que permanecen cerradas para la lógica humana. Donde no hay salida, la fe abre camino. Donde no hay recursos, la fe activa provisión. Donde no hay esperanza, la fe despierta milagros. Nos detuvimos en Job, que en medio de su ruina declaró, «Aunque él me matare, en él esperaré». Vimos a José resistir años de traición y cárcel sin perder su confianza. Vimos a Pablo escribir desde la prisión, «He guardado la fe». Esto nos recuerda que la fe no siempre evita las pruebas, pero siempre nos sostiene en ellas. La fe es raíz profunda que mantiene el árbol en pie durante el huracán. Sin fe, las tormentas destruyen. Con fe, las tormentas fortalecen. Finalmente, vimos que la fe atrae la respuesta de Dios. Abraham fue recompensado con la provisión en el monte Moria. La viuda de Sarepta vio multiplicarse su harina y su aceite. Jesús mismo prometió, «Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré». La fe no se queda sin fruto. Puede tardar, puede atravesar silencios, pero siempre es honrada. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La fe que siembra confianza siempre cosecha respuesta. Todas estas enseñanzas se resumen en una verdad central que nunca debemos olvidar. La fe mueve montañas porque conecta con Dios, no porque la fe sea un poder mágico en sí misma, sino porque cuando confiamos en Dios, nos unimos al único que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora quiero invitarte a un momento íntimo.
No se trata de repetir palabras como fórmula, sino de abrir tu corazón. Donde quiera que estés, cierra tus ojos si puedes, respira profundo y deja que esta oración sea también la tuya. Señor amado, hoy reconozco que muchas veces he mirado mis problemas con los ojos del miedo y la desesperanza. Hoy decido levantar mis ojos hacia ti, como Abraham miró las estrellas, como Pedro miró tus pasos sobre el agua, como Job miró tu fidelidad aún en el silencio. Señor, pongo delante de ti mis montañas, mis deudas, mis enfermedades, mis miedos, mis pérdidas. Tal vez mi fe sea pequeña, como un grano de mostaza, pero la deposito en ti, y sé que en tus manos lo imposible se vuelve posible. Hoy te entrego mis cargas, mis lágrimas, mis heridas. Sostén mi vida con tu fuerza, abre puertas donde no las hay, calma las tormentas que me rodean y haz que mi corazón nunca deje de confiar en ti. Padre, aumenta mi fe, que no se apague en las pruebas, que no se ahogue en el miedo, que no se pierda en la duda. Que mi fe sea luz para otros, testimonio para mi familia, semilla de esperanza en medio de este mundo. Gracias porque sé que me escuchas. Gracias porque sé que me sostienes. Gracias porque sé que mi vida está segura en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Comparte la palabra. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién puede estar levantando Dios a través de ti. Declara tu fe. Escribe aquí abajo en un comentario: creo en Dios, confío en su promesa, mi montaña se moverá. Hazlo no como un ritual, sino como una declaración pública de fe. Permanece conectado a la fe. No dejes que este sea un momento aislado. Vuelve a la palabra cada día, ora constantemente y busca recursos que fortalezcan tu confianza. Puedes llevarte un devocional, una guía de oración o simplemente anotar los versículos que más te hablaron y repasarlos durante la semana. Comparte tu testimonio. Si Dios ya ha hecho algo grande en tu vida, cuéntalo. Tu historia puede ser la chispa que despierte fe en otra persona que hoy está a punto de rendirse. Así llegamos al final de este mensaje, pero no al final del viaje de la fe. Porque la fe es un camino diario, una decisión constante, un acto repetido una y otra vez. Hoy comenzamos a sembrar, mañana veremos los frutos. Recuerda siempre esta verdad que debe ser el sello de tu corazón. Y esa misma fe está disponible para ti ahora mismo. Cree, confía, actúa y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida.